En la reunión de exalumnos, antiguos compañeros brindaron por Ethan. Viejo compañero, yo también tengo un negocio en la industria de materiales de construcción. Por favor, cuídame en el futuro. Ethan, ahora eres el ídolo de nuestro grupo. Es raro verte. Anda, brindo por ti. Tienes razón. Normalmente tenemos que pedir cita previa para verte. Hoy no puedes escaparte. Vamos, bebe más. El brindis se bebió de un trago, pero Ethan solo tomó un sorbo de la copa de vino. Pero nadie dijo nada. Ethan ya no es el estudiante pobre con un presupuesto ajustado. Tiene casi 10.000 millones de yuanes en activos y su empresa está ubicada en el centro de la ciudad, donde cada centímetro de terreno vale mucho dinero. Hay montañas y mares por delante y por detrás. No sé cuánta gente lo envidia. En la mesa me senté en un rincón y me concentré en mi teléfono. De repente alguien me gritó, Lily, no mires solo tu teléfono. Tú y Ethan solían ser muy buenos. Acércate y di unas palabras. La persona a su lado lo chocó 2 veces, no tienes ojos. Sofía está sentada junto a Ethan. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Lily contó su historia? En cuanto dijo esto, todos nos miramos entre Ethan, Sofía y yo. Miré a Ethan, estaba rodeado por el primer asiento, y él me miraba a mí. Nos miramos en silencio y nadie habló primero. Aunque ya habíamos hablado de casi todo en el pasado. Ethan y yo somos vecinos y crecimos en el mismo jardín desde pequeños. Cuando tenía 4 o 5 años, estaba jugando con muñecas de algodón en la puerta y oí un grito agudo proveniente de la casa de al lado, mezclado con malas palabras e insultos. Me asusté, lloré y fui a casa a buscar a mi madre. Mi madre me llevó a la casa del vecino para discutir. Llamé a la puerta que siempre estaba cerrada y vi a Ethan de pie entre las sombras, con moretones por todo el cuerpo. De niño, era muy silencioso, casi tan silencioso que se quedaba paralizado. Tenía muchísimas heridas, pero ni siquiera fruncía el ceño, como si no sintiera dolor alguno. Mi madre me tiró al suelo, se arremangó y regañó al padre de Ethan. De joven, mi madre era una arpía famosa en la zona. Aunque su reputación era un poco fea, era muy disuasoria y nadie se atrevía a intimidarla. Incluso mi padre, siempre regañado por mi madre, agachaba la cabeza, sentado en el umbral de la vieja casa y suspirando. Caminé hacia Ethan con mis piernas cortas, sujetándole la cara con las manos y soplándole. Te lo soplaré, solo sóplalo y todo irá bien. Ethan me miró inexpresivo. En ese entonces, no sabía distinguir las emociones de la gente. Incluso si me ignoraba, le sonreía con picardía. Desde ese día, supe que mi hermano de al lado, un año mayor que yo, siempre era golpeado y regañado por su padre. Su madre no soportaba los días de miedo y se escapaba a escondidas, dejándolo solo, con la ira de un adulto irritable. Mi madre sentía lástima por él, así que a menudo me pedía que le llevara comida, y lo llevara a jugar después de la escuela para que lo golpearan menos. Al principio Ethan siempre era demasiado perezoso para prestarme atención, pero me aferré a él como un pequeño koala, y con el tiempo, poco a poco empezó a responderme. Cuando estaba en primaria, un compañero siempre me tiraba del pelo. Me jalaba tan fuerte que lloré a gritos. Ethan lo sabía, así que se acercó y le dio una paliza brutal. Claro, él también estaba herido, pero cuando lo vi llorar más fuerte que yo, de repente me llené de admiración por Ethan. Ethan se sonrojó, ¿qué tiene de malo? Si te vuelve a acosar, ven a buscarme. Lo recordé y él también. Desde ese día, siempre que me encontraba con algo pensaba en él y corría a su clase a susurrárselo. Desde la primera doble nota perfecta, la primera menstruación, la primera carta de amor y finalmente, las preocupaciones por el examen de admisión a la universidad. Siempre ha sido como cuando era niña, consolándome, resolviendo mis problemas y protegiéndome en todo momento. ¿Cuándo empezó? Ethan y yo no tenemos mucho de qué hablar, probablemente desde que apareció Sofía. Ethan y Sofía estudian en la misma carrera y tienen muchos temas en común. Así que pasé de tenerlo todo a tenerlo solo a la mitad. La reunión de exalumnos seguía siendo ruidosa, y algunos exalumnos desconocidos se burlaron de mí. Oye, Lily, hablemos. Es raro que nos veamos, ¿cierto? Todos somos antiguos compañeros de clase. ¿Por qué eres tan reservado? Oye, ¿qué miras a Ethan?
Ya no está apegado a mí, ¿verdad? Me pusieron de pie y me empujaron al lado de Ethan. Casi choco con la esquina de la mesa. Ethan me puso una mano en la cintura, pero no se acercó demasiado, como si solo estuviera siendo un caballero. No estoy acostumbrada a estar rodeada y observada por tanta gente, así que lo negué y dije, Ethan y yo terminamos. Estoy casada. En cuanto terminé de hablar, vi que los movimientos de Ethan se congelaban. El silencio se apoderó de todo por unos segundos. Sin embargo, pronto volvió a la vida. Nadie estaba dispuesto a dejar que yo, la diversión, desapareciera. Tras graduarme durante muchos años, quienes han alcanzado el éxito han alcanzado el éxito, y quienes han alcanzado la fama han alcanzado la fama. Yo que no he logrado nada, naturalmente me convertí en el blanco de las burlas y la diversión de todos. No mientas, no pareces una persona casada en absoluto. Sé que quieres guardar las apariencias, pero no puedes decir esas cosas sin más. Dije, estoy casada de verdad. Todavía no lo creían. Mírate si estás casada de verdad, ¿por qué no traes a tu marido? Sí, ¿dónde está tu marido? Pensé un rato y susurré, está un poco ocupado y no puede venir por ahora. Nadie lo creyó, incluso Ethan se relajó un poco de su rigidez anterior. Alguien quiso decir algo más, pero Sofía lo detuvo con una sonrisa. Bueno, todos deberían dejar de preguntar por los asuntos privados de los demás todo el tiempo y concentrarse en beber. Después de hoy, no sé cuándo podremos volver a vernos. Las palabras de Sofía ahora tienen peso, y desde que lo dijo, todos dejaron de abrazarme. Al anochecer, todos se dispersaron en grupos de 3 o 2. Al final solo quedamos Ethan, Sofía y yo. Ethan no le habló a Sofía, sino que giró la cabeza y caminó hacia mí. Cada vez que él daba un paso adelante, yo retrocedía un poco. Entonces se detuvo y me preguntó, ¿tienes miedo de mí? Ven aquí, te llevaré a casa. Le dije que no, que alguien me recogería más tarde. El rostro de Ethan se ensombreció y preguntó con cautela, ¿es tu esposo? No. Sofía probablemente no podía esperar más, así que se acercó y tomó el brazo de Ethan con cariño. Lily, deja que Ethan te lleve, no tenemos nada más que hacer, está bien que te lleve. Seguí negando con la cabeza y repetí, alguien vendrá a recogerme en un rato, vayan ustedes primero. Ethan parecía haber perdido la paciencia, así que se quitó a Sofía de encima, estiró el brazo para sujetarme la muñeca e intentó apartarme. Justo cuando no sabía qué hacer, por fin llegó la persona que me recogería. El Maybach oscuro se detuvo en la escalera, fuera de la puerta, con el doble flash encendido. El legendario Ryan por fin llegó. La puerta del coche se abrió, Ryan corrió con un paraguas y me di cuenta de que había estado lloviendo sin saber cuándo. La lluvia era muy fina, y la gente solo sentía el cuerpo mojado, como si estuviera rodeado de niebla, y tenían que mirar con atención al suelo para darse cuenta de que llovía. Ryan se me acercó y me susurró, señorita Lily. Asentí. Soltó un suspiro de alivio, sube al coche, te llevo a casa. Vio a Ethan, y Ethan lo vio a él, pero Ryan no parecía querer saludarlo, solo asintió a modo de saludo. Solté mi muñeca de la mano de Ethan y seguí a Ryan al coche. De hecho, Ryan y yo no nos conocemos muy bien, y no se me da muy bien tratar con esta gente de clase alta, así que tuve que fingir ser un hombre de madera en el coche. Pero Ryan es muy hablador y tomó la iniciativa. Te vi brevemente en el Reino Unido la última vez, así que supongo que no me recuerdas. Dije, lo recuerdo. Te llamas Ryan, eres el presidente de Cell Group Asia. Edward me dijo que eres muy influyente. Bueno, Edward, eres muy amable, no puedo comparar mis logros con los de él. No es fácil para ti regresar a China. Edward te lo ha explicado todo. Si necesitas algo, por favor, contáctame. De acuerdo, gracias. Además de asistir a la Asociación de Antiguos Alumnos, lo más importante para mí al regresar a China es ver a mis padres. No he visto a mis padres en medio año. Ryan quería llevarme arriba, pero vio que me esperaban afuera de la puerta del apartamento, así que dio la vuelta y se fue. Miré a mis padres, parecían un poco mayores que antes. Grité con alegría, mamá y papá, he vuelto. Entonces apoyé a uno de ellos con una mano y entré de nuevo en la casa que había dejado hacía 6 años,
mientras la pareja de ancianos decía, me alegro de estar de vuelta. Al entrar, la mesa ya estaba llena de mis platos favoritos. Quise correr a buscar palillos como antes, pero descubrí que incluso los palillos ya estaban puestos. Me dieron ganas de llorar un poco, probablemente de la emoción. Siempre sentí que hacía mucho que no tenía un momento tan cálido con mis padres. Mis padres sabían que había estado en la asociación de antiguos alumnos y lo comentaron con mucho tacto. ¿Lo pasaste bien hoy en la asociación de antiguos alumnos? ¿Te encontraste con alguna persona o cosa desagradable? Sabía que se estaban yendo por las ramas, refiriéndose a Ethan, pero fueron tan cuidadosos que no me importó mucho. Conocí a Ethan. Parece que está con Sofía. Son una buena pareja. Mi madre suspiró, Ethan sí que lo es. Era tu mejor amigo. Jugáis juntos desde que teníais 3 o 4 años. Olvídalo, mejor no hablemos de él. Entonces me preguntó por mi reciente situación en el extranjero. Le dije que estaba bien. Ya dejé de tomar la medicación. La doctora Laura me dijo que puedo ir a una consulta de seguimiento en un mes. Cuando fui al Reino Unido, sufrí una depresión grave y recibí tratamiento en la clínica privada de la doctora Laura durante 6 años. Hasta la semana pasada, la doctora Laura dijo que mi examen había cumplido con creces y que podía volver a la vida normal siempre que me mantuviera de buen humor. Mis padres se veían muy felices, es cierto. Obviamente fui yo quien se enfermó, pero fue una tortura para los 3. Oh no, había otra persona, Edward. También lo torturé, pero por suerte ya no tenemos que preocuparnos. Observé disimuladamente las expresiones de mis padres y decidí no decir nada por ahora. Algunas de las partes involucradas no están aquí. Si dijera algo como quien se casó, tendría que soportar la tormenta de mis padres yo sola. También hice algunos amigos en la escuela, pero después de 6 años, ya no los encuentro. La última vez que fui a la reunión de exalumnos, pensé que asistirían, así que fui, pero al parecer acordaron no ir. No fui a trabajar y deambulé por la ciudad durante el día. Después de unos días, sentí que no podía estar tan ocioso, así que busqué un trabajo voluntario. Como era fin de semana, me ofrecí como voluntaria en el museo, tomando fotos promocionales, guiando turistas, etc. Cuando Ethan llegó me acababa de poner el anfu y llevaba un collar. Como me cambié en una cabaña improvisada, no había espejo, así que tuve que confiar en mis sentidos. Miré mi sombra en la ventana francesa y pensé que la ropa estaba bien, así que me concentré en el collar. El cierre era muy pequeño, y estuve buscando a tientas durante un buen rato, pero no pude ponérmelo bien. Unas manos tomaron el extremo del collar por detrás de mí y rápidamente cerraron el cierre. Me di la vuelta y antes de poder decir gracias, vi que la persona frente a mí era Ethan. Ethan miró mi ropa, su ceño se relajó un poco y dijo, se ve bien. ¿Eres voluntario aquí? Sí. ¿Puedes guiarme entonces? Quiero ir a Albi. Dije, le pediré a un colega que te guíe. Voy a tomar unas fotos publicitarias. Ethan asintió. No te apresures, te espero. Lo dijo así que tuve que correr a la placita y dejarlo a un lado. Ethan no se fue. Aún podía ver su figura a la distancia. Me miraba constantemente durante la sesión de fotos publicitaria. Si hubiera sido hace 6 años, me habría puesto muy nerviosa y me habría sonrojado al verme así, y no habría podido tomarle fotos promocionales. Pero ahora aparté la mirada con naturalidad. Ya que ambos hemos empezado una nueva vida, ¿por qué no podemos darnos por muertos? Parece que ninguno de los dos es un excalificado. En segundo año, Ethan y yo comenzamos oficialmente una relación. Al principio, él fue el primero en hablar. Como recibí una confesión de otro compañero y él lo sabía, corrió a preguntarme nervioso si la aceptaba. Extendí las manos, no ni siquiera conocía a ese compañero. Ethan respiró aliviado y me dijo con seriedad, es cierto, esos compañeros que no conoces no son nada confiables. Si quieres tener una relación, háblame. ¿Entiendes? Entendido. Ethan no se fue de inmediato. Esperó un rato, reflexionando sobre sus emociones, y luego preguntó con torpeza, ¿quieres enamorarte ahora? ¿Ahora? La verdad es que no quería enamorarme en ese momento,
pero si se trataba de Ethan, sería bueno hablarlo. Avancé de puntillas, ladeé la cabeza y lo miré con los ojos entrecerrados. De acuerdo. Ahora que lo pienso, parece que las relaciones que se forjan fácilmente también se rompen fácilmente. Porque la gente suele desestimar las cosas que no son lo suficientemente formales. Si nuestra relación hubiera empezado con él sosteniendo un ramo de flores, en el patio con pequeñas luces de colores, con muchos compañeros vitoreando y felicitando, sería diferente el resultado. Es demasiado tarde para pensar en eso ahora. Entre nosotros, era un hecho. Después de tomar las fotos promocionales, Ethan seguía allí de pie, sin apartar la vista de mí, y cuando me vio terminar mi trabajo, me llamó. Le pregunté, ¿has venido solo? ¿Dónde está Sofía? Estaba desconcertado. Vine al museo, ¿qué tiene que ver con ella? No están juntos. Creí que venían juntos. ¿Quién te dijo que estábamos juntos? ¿Estás celoso? Justo cuando estaba a punto de decir que no, sonrió. No estamos juntos. Solo fuimos a la reunión de exalumnos la última vez porque nos la encontramos por casualidad en el camino. Vamos, llévame primero con Holby. Vi que ya no quería hablar de Sofía, así que lo llevé. Mientras caminábamos, de repente volvió a preguntar, ¿cómo conociste a Ryan, el que vino a recogerte la última vez? Lo pensé y decidí decirle la verdad. La verdad es que no nos conocemos. Solo conoce a mi esposo. Mi esposo está de viaje de negocios en Suiza, así que le pregunté primero. Antes de terminar de hablar, vi a Ethan 2 pasos detrás de mí y me detuve. Giré la cabeza, ¿qué pasa? La sangre de su rostro se desvaneció, y sus labios se abrieron y cerraron varias veces antes de finalmente emitir un sonido. ¿Usted, señor?, preguntó con voz ronca. ¿Qué señor? Recuperé la cordura. La última vez que dije que estaba casada, nadie me creyó. ¿De verdad parezco soltera? Miré su expresión como si lo hubiera abandonado un desalmado y dije con ligereza, Ethan, estoy casada de verdad. Sonrió con crueldad. Si quieres usar el matrimonio como excusa para alejarte de mí, entonces tú. Usé mi dedo índice para desenganchar el collar que llevaba alrededor del cuello. Era el collar que me había puesto hacía poco. Bajo la cadena de oro puro había un brillante anillo de diamantes. Dije, este es mi anillo de bodas. Tenía miedo de perderlo, así que siempre lo llevo puesto. Ethan, no te mentí, y no quería quedar mal en la reunión de exalumnos. Las hojas caídas se las llevó el viento, arremolinándose y deteniéndose a mis pies. Después de un tiempo indeterminado, lo oí decir mecánicamente, ¿cuándo sucedió? No hace mucho. Para ser más específico, debería ser el mes pasado, pero parece innecesario explicarle esos detalles a Ethan. Ethan estaba un poco inseguro. Lily, ¿sabes qué? Sofía no es mi novia. No estuvo en el pasado ni estará en el futuro. Sé que le gusto, pero nunca estuve de acuerdo. ¿Sabes por qué? Lo miré y no dije nada. Dijo palabra por palabra, porque estaba esperando tu regreso. Lily, te esperé 6 años, ¿pero te casaste? Se cubrió la cara y preguntó entre sollozos en la pequeña plaza llena de gente que iba y venía, ¿cómo puede ser así? Bajé la cabeza para mirar al suelo y, después de un largo rato, dije, no sabía que me estabas esperando. ¿No me dijiste que saliera? Y... Miré atentamente a los transeúntes y dije con una voz que solo él podía oír, ¿y no te caigo mal? No me caía mal. ¿Cómo podría desagradarme? Es que estaba demasiado confuso en ese momento. Pensé que te habías metido en problemas porque te engañaron para encontrarme. Me sentiría culpable al verte. Rompí contigo. Fue una tontería. Es que no lo pensé bien en ese momento. Nunca pensé en dejarte, nunca lo pensé. Después de estar con Ethan, me trataba mejor. Después de clase, recorría casi toda la escuela hasta el edificio de profesores para recogerme. Cuando tenía pereza y no quería ir a la cafetería, él pedía comida para llevar. Mi velocidad al elegir cursos no era buena, y él se quedaba en la computadora temprano para conseguir cursos para mí. Cuando estaba haciendo el examen de certificación, revisó todos los libros de nuestra especialidad para ayudarme, luego resaltó los puntos clave y me buscó cursos en línea.
Para Ethan cualquiera de mis pequeños e insignificantes éxitos eran grandes logros dignos de elogio. Incluso si cometía un error garrafal, Ethan simplemente me acariciaba el pelo sin decir nada, y luego me ayudaba a solucionar el problema. Quizás era porque era tan bueno y excepcional que no era la única que quería estar con él. Cuando supe de la existencia de Sofía, no me la tomé en serio. Aunque Ethan y ella pasaron mucho tiempo hablando de carreras profesionales, no me prestó atención como cuando éramos niños. Pero sé que para Ethan, ella es solo una compañera de clase, y por muy acalorada que sea la discusión, en cuanto yo aparezca, Ethan empacará su mochila y correrá hacia mí. Pensé que todos somos adultos, y Sofía renunciará a Ethan al ver su rechazo. Pero la realidad es todo lo contrario. Sofía me dijo, siempre he sido fuerte. Debo conseguir lo que quiero. No me importó si, vale. En esencia, seguía sin considerarla una oponente, porque sabía que el corazón de Ethan estaba conmigo, pero poco después sufrí una derrota. Tuve la caída más grande de mi vida. No fue hasta ahora 6 años después que me levanté de nuevo. Era una noche lluviosa. Uno de los compañeros de piso de Ethan me llamó de repente. Dijo que Ethan se peleó con un estudiante de otro departamento en la montaña trasera de la escuela y me pidió ayuda. No le di importancia. Colgué el teléfono y corrí a la montaña trasera. Llamé a Ethan a mitad de camino, pero no contestó, así que corrí más rápido, solo para confirmar rápidamente que estaba a salvo. Pero no había ningún Ethan en la montaña, solo un extraño hombre de mediana edad con problemas mentales. Me arrastró hacia el bosque. Luché desesperadamente, pero no tenía tanta fuerza como él. No sé cuánto tardé. Ethan llegó, me tiré al suelo y vomité, pero no podía escupir esas cosas asquerosas por mucho que lo hiciera. Quería que Ethan me abrazara, pero al verme inconscientemente retrocedió unos pasos. Más tarde pensé que había señales antes de que ocurriera algo, como la separación de Ethan y yo. Si no me hubiera encontrado esa noche, tal vez habría fingido no haber salido a buscarlo después de varios días de torturarme, y me habría guardado el asunto para mí. O si no hubiera retrocedido inconscientemente esos pocos pasos, aunque no me abrazara, sino que simplemente se quedara allí mirándome, no me habría sentido tan avergonzada. Pero nada de eso ocurrió. Recordé sus acciones y expresiones esa noche innumerables veces, y finalmente comprendí que en realidad era una especie de asco. Pero sabía que no podía culparlo por esto porque no sabía nada y no podía asumir esta responsabilidad injustificada en vano. Sofía dijo que no la culpaba, porque simplemente sobornó al compañero de cuarto de Ethan para que me engañara y me llevara a la montaña, y luego dejó que algunos compañeros que se habían escondido en un rincón gritaran y me asustaran. Dijo que nunca pensó que tendría tanta mala suerte. El hombre era del pueblo detrás de la montaña. Normalmente nunca subiría la montaña hasta nuestra escuela. ¿Quién iba a saber que me lo encontraría por casualidad? Pero si no lo culpo, ¿a quién debería culpar por mi experiencia? No lo entendía, de verdad que no lo entendía. Justo cuando no lo entendía, Ethan me dijo que quería terminar conmigo, pero lo dijo con más tacto. Dijo que sentía que me había precipitado al buscarlo sin saber si estaba en la montaña. Ese tipo de personaje le molestaba mucho, así que quería reconsiderar nuestra relación. Pensé que esta razón para terminar era un poco ridícula, pero al verlo tan lejos, no me atreví a preguntar más. Me dijo, dame un tiempo para tranquilizarme, ¿vale? En ese momento dije que sí, pero en los días siguientes, me sentí demasiado insegura y seguí queriendo encontrarlo. Probablemente estaba harto de mí, así que me echó la culpa a gritos y me regañó por no dejarle un tiempo a solas. Dijo que aún no lo había pensado, ¿podría por favor no molestarlo? Me paré frente a él, bajé la cabeza y le rogué que no se enfadara, susurrando, ¿cuándo lo pensarás bien? Tiró su mochila al suelo y dijo, no puedo pensarlo bien. Me siento mal cuando te veo ahora. Fuera. Fuera. Me estremecí y salí corriendo a toda prisa. En ese momento, estaba a punto de graduarme. Estaba deprimido en la residencia e hice algo que me hizo daño. Por suerte, mis compañeros de cuarto que volvían de estudiar por mi cuenta me vieron. Me enviaron al hospital y apenas me salvaron la vida. Desperté en el hospital y vi las mejillas de mi madre cubiertas de lágrimas, y a mi padre sentado en una silla con las manos en la frente suspirando. Hasta el día de hoy,
no sé si mis padres sabían lo que pasó en la escuela en esa época. Solo sé que cuando mi madre me vio despertar, me preguntó con dulzura, cariño, ¿puedo enviarte a Inglaterra? Tu tío está allí, deja que te cuide un tiempo y así no volveremos a ver a la gente pesada, ¿de acuerdo? Me escondí en su pecho, llorando hasta quedarme ronca, y le dije, mamá, tengo mucho dolor. Durante los 2 primeros años después de llegar a Inglaterra, no estaba bien mentalmente, así que mi tío me pidió cita con un psicólogo. Todos los fines de semana iba a la clínica de la doctora Laura. Fue más como una charla alternativa que un tratamiento. La doctora Laura era experta y me contaba cuentos de hadas, historias históricas legendarias, el universo, el renacimiento y los cachorros cojos que crió. Aunque el cachorro cojea y corre despacio, puede comer con grandes bocados y jugar con una pelota en el jardín. Cuando llego a casa del trabajo corre hacia mí con sus orejas suaves como gelatina. Los cachorros son los animales más sanadores del mundo. También me gustan los cachorros y asentí, sí, la tierra no puede girar sin cachorros. Tranquila, dijo la doctora Laura, tú también deberías comer bien y ser feliz. Eres la chica oriental más hermosa que he visto. Cualquiera que te haga llorar será castigado por Dios. De repente me dolía la nariz. Después, cada vez que iba a la clínica de la doctora Laura, me sentía como una persona normal. No iba a que me trataran, sino a ver a un amigo que era muy conversador, Edward, al que también conocí en la clínica. La doctora Laura era su tía y no se comunicaban muy a menudo. Una vez pasó por aquí en coche y le regaló a la doctora Laura un juego de collares de rubíes que acababa de fotografiar. En ese momento, la doctora Laura fue al baño por casualidad, y vi la maceta de mimosa que había dejado junto a la ventana. Edward se quedó en la puerta y tocó el marco. Me di la vuelta y me encontré con un joven apuesto de traje. Parecía atónito sin decir palabra, solo mirándome con una mirada estúpida y apasionada, con ojos color flor de durazno. Mi mano tocó la mimosa, y ésta cerró sus hojas con fuerza. Ethan se quedó allí un buen rato antes de volver a preguntar con voz ronca, entonces, ¿aún hay margen de maniobra para nosotros dos? Negué con la cabeza ligeramente. Parecía haber envejecido al instante, tambaleándose con la espalda encorvada. Mi celular sonó alrededor de las 8 de la noche. Pensé que era Edward porque últimamente siempre me llamaba por la noche. Cuando contesté descubrí que era una voz desconocida, Lily. Ethan está borracho y no para de llamarte. ¿Puedes venir a recogerlo? Dije que no es apropiado que lo recoja. Estoy casada y no me atrevo a salir de noche sin alguien que me acompañe. Al otro lado del teléfono, Ethan ya había agarrado el teléfono ruidosamente y me gritaba, Lily, no me dejes, por favor. Poco después de colgar, el teléfono volvió a sonar, esta vez era Edward. Edward dijo alegremente al otro lado, mañana vuelvo a China. ¿Necesitas que te recoja? No, pero tienes que esperarme en casa. Mis padres están en casa. Si vienes, recuerda ponerte algo más grueso, ¿eh? ¿Cómo? Hay gente que ni siquiera visita a sus padres antes de convencer a una chica de que se case. Si yo estuviera aquí, mi padre me daría una paliza, Edward rió. No lo pensé bien. Iré a disculparme pronto. Mi esposa me ayudará a decirle cosas buenas a mi suegro, ¿de acuerdo? Entonces tienes que llegar temprano. Dije, Edward, siempre te esperaré en casa. Después de que Edward y yo nos conociéramos una vez en la clínica de la doctora Laura, Gran Bretaña se volvió tan pequeña como una pequeña comunidad. Edward y yo nos veíamos a menudo como vecinos que se veían a diario. Me lo volví a encontrar en la carretera, al ir al estudio. Como llovía, resbalé. Después no me levanté de inmediato, sino que me senté en el suelo un rato. No es que no quisiera recordarlo, pero de repente se me oscurecieron los ojos y sentí un chirrido prolongado en los oídos, como una alucinación auditiva o tinnitus. Por un instante no pude ver ni oír, pero sentía la tierra en las palmas de las manos y tenía los pantalones mojados. No sabía qué hacer hasta que unas manos me agarraron por la cintura y me levantaron. Las voces caóticas se convirtieron en la severa reprimenda de Edward. ¿Qué haces sentada a la orilla del camino? Está lloviendo, ¿quieres resfriarte? No reconocí su voz en ese momento, solo sentí que un amable caballero me ayudaba a levantarme.
Debí sentir mucha pena y miedo, así que le pregunté a este amable caballero, ¿puedes ayudarme? No puedo ver. Edward me levantó inmediatamente y me envió al hospital. Más tarde supe que solo era un estado de inestabilidad mental cuando la depresión ataca. De hecho, puedo ver y oír, pero mi estado mental es anormal, creía que no podía ver ni oír. Edward me envió al hospital, pensé que era una persona amable y le permití acercarse sin darme cuenta. Él también percibió mi aquiescencia, así que siguió adelante paso a paso, acortando la distancia entre nosotros poco a poco. No fue hasta que Edward dijo que quería ser mi novio que empecé a asustarme y quise escapar. Por desgracia, Edward ya se había preparado, y no pude escapar en absoluto, tuve que tropezar y contarle mi pasado. También le dije que no me gradué de la universidad, así que me sentía un fracaso. Le dije que después de que me conocieras de verdad, ya no querrías estar conmigo. Intenté asustarlo con mi vergonzoso pasado, pero me sujetó la mano con fuerza. Apoyó la barbilla en mi hombro y dijo con una insistencia morbosa, ¿quieres asustarme? Ni hablar. Lily, ¿qué puedo hacer? Me gustas más. No importa cómo hayas sido en el pasado, no me importa. Esto es Inglaterra. La gente solo disfruta del momento. El pasado y el futuro no importan en este momento. No me digas esas palabras inútiles. Solo dime directamente si aceptas ser mi novia o no. Me abrazó y me sentí vacía por un rato hasta que finalmente cedí y dije, vale, si no te importa. Inclinó la cabeza, me sujetó suavemente el lóbulo de la oreja y se rió. La personalidad de Edward es completamente diferente a la de Ethan. Suele ser amable, sonriente y no se pelea fácilmente con los demás, pero no es fácil meterse con él. Después de vivir juntos, solía ver a personas que decían ser secretarias o asistentes venir a mi casa. Me saludaban amablemente, entraban al estudio temblando y se marchaban al rato, sorbiendo y ofendidos. Agradecí mi suerte incontables veces. Resulta que Edward es un jefe estricto, y a esta gente de traje y corbata con un heredero elitista también se le puede regañar duramente. Por suerte no soy su subordinada, y por suerte Edward es muy tolerante con su novia. Edward y yo no tuvimos una relación larga, pero duró varios años. No tenía prisa en proponerme matrimonio porque por aquel entonces seguía yendo a la clínica de la doctora Laura todas las semanas, y quería esperar a que me recuperara. Pero no pretendo apresurarte ni sentirte antipatía ahora, dijo. Solo creo que cuando te mejores, podrás sentir más felicidad al recibir la propuesta. Lily y yo, mis abrazos, mis besos y mi amor son reales. Quiero que lo sientas. Después mi condición fue empeorando, y él me propuso matrimonio como otros hombres típicos. Ella levantó el anillo y preguntó tontamente, ¿quieres casarte conmigo? No fue una escena muy especial, pero en ese momento, una especie de felicidad inmenso me inundó el corazón como una inundación, y casi me derrumbé seguida de un latido acelerado. Mientras condenaba mi inquieto latido, extendí la mano y dije, está bien. Y así, sin más, acepté la propuesta. Después le pregunté a Edward si te casaste conmigo por compasión, lástima o responsabilidad. Dijo que no. Le volví a preguntar si era por amor. Me respondió que decir me gustas es demasiado superficial, y decir te amo es demasiado formal. Si tuviera que decirlo, probablemente diría amor y posesividad. Son las tres cosas. Te conocí cuando tenía 26 años. Tras despreciar el término amor a primera vista, durante más de 20 años, el castigo del destino finalmente me llegó. Lily, ¿te lo había dicho alguna vez? Desde la primera vez que te vi, sentí que serías mi esposa en el futuro. Dije que no me lo habías dicho. Pero parecías muy feliz cada vez que estabas conmigo. Lily, la gente es así. Cuando estás con alguien que te gusta, eres feliz inconscientemente. Aunque sea algo pequeño, lo recordarás durante mucho tiempo cuando lo pienses en el futuro. Lo que dijo tenía sentido, Edward siempre fue muy razonable. El día que Ethan se emborrachó, Sofía finalmente se lo llevó, lo cual fue bueno, pero por alguna razón, Ethan tuvo una gran pelea con ella esa noche. La situación específica no está clara, pero solo se sabe que Sofía salió llorando de la casa de Ethan, pisó el acelerador y se fue a la autopista, lo que resultó en un accidente de coche y la amputación de su pierna derecha.
Además, debido a que iba a exceso de velocidad y era totalmente responsable, el conductor del otro coche que la chocó no resultó gravemente herido, pero la culpó, exigiéndole millones de dólares y amenazando con demandarla. Perdió la pierna derecha y fue chantajeada de nuevo, y estuvo ocupada un tiempo. Ethan no la ayudó, pero desde ese día, Ethan se volvió un poco decadente. No le presté más atención, porque Edward finalmente regresó. Llevaba una cajita en la mano, vestía una cazadora larga y llamaba a la puerta con aire polvoriento. En cuanto me vio, me abrazó fuerte. Disculpa la larga espera, Lily. Me abracé a su cintura y me emocioné mucho. No tardó mucho, llegaste justo a tiempo. Mis padres sabían que Edward y yo estábamos juntos, pero no sabían que nos casamos a sus espaldas. Como era de esperar, tras enterarse de que Edward y yo nos habíamos inscrito en el Reino Unido, mi padre empezó a dar vueltas por la casa buscando un plumero para golpear a alguien. Quería decirle algunas palabras amables a Edward, pero su elocuencia era mucho mejor que la mía. Consoló a mi padre con unas palabras y le prometió que la boda se celebraría en el Reino Unido y China. Con una persona más en casa, la situación se animó aún más. Edward jugó al ajedrez con mi padre y fue derrotado por él, no se enojó. Mantuvo la calma incluso después de perder varias veces. Sonrió y dijo, papá sigue siendo mejor ajedrecista. Salí de la cocina después de cortar la fruta y por casualidad lo oí decir eso. Se quitó la cazadora, quedando solo con un fino suéter beige. Parecía amable y firme, me resulta difícil describir con palabras la sensación de ese momento. Sentí que había recuperado el tiempo perdido y que mi corazón se sentía pleno. Edward también estaba muy ocupado tras regresar a China. Mientras aún dormía, me besó en la frente y me dijo a dónde iba. Respondí, pero en realidad lo había olvidado casi todo al despertar. El único recuerdo que me quedaba era, quedé con alguien para comer, inspeccionar, por la tarde volver y llamar. No tenía nada que hacer después de levantarme, así que tomé la iniciativa de encargarme de ir al supermercado a comprar. Tras el regreso de Edward a China, Ryan se convirtió en su acompañante en sus viajes. Y el chofer original de Ryan me quedó a mí, lo cual también fue un trato hecho. Estaba empujando mi carrito de la compra por la sección de verduras cuando de repente oí una voz conocida. ¿Lo oíste? Ethan y Sofía rompieron. ¿A qué te refieres con romper? ¿Se llevan bien? Claro. ¿No dicen que Sofía es la novia de Ethan? Es solo un rumor. Ethan no lo ha admitido. Creo que su mente está llena de Lily. En la última reunión de exalumnos, me quedé mirándolo toda la noche. Madre mía, debía de tener los ojos clavados en Lily. No pude arrancármelas. Sofía estaba tan borracha que ni siquiera pude. Lo vi 5 o 6 veces, pero me ignoró. Por desgracia, eran una pareja guapa. ¿Por qué rompieron al graduarse? ¿Quién lo habría imaginado? Si no se hubieran separado entonces, Lily habría amasado una fortuna. Sí, ¿quién habría pensado que Ethan, quien al principio se mantuvo callado, se convertiría en el más prometedor del grupo? ¿Recuerdan la última vez que donó 100 millones a la universidad? Fue muy generoso. Solo puedo decir que, como ya dije, Lily no tiene tanta suerte. Bajé la cabeza fingiendo que recogía zanahorias, escuchándolos cotillear y me marché lentamente. No quería tener mucho contacto con mis antiguos compañeros, y ya no me apetecía salir de compras. Compré todo rápidamente y me preparé para irme. Pero me encontré con mis 2 compañeros en la caja. Me saludaron con cariño y al verme salir solo, me invitaron con entusiasmo a cenar con ellos. Rechacé la oferta, no, alguien me esperaba en casa. Parecían estar comiendo melones. Claro, eran mis padres, que eran ancianos, pero era solo una charla informal, y no supe qué decir durante un rato, así que me llevaron de la mano a un restaurante cercano. Tuve que llamar al conductor para que lo dejara ir primero, y acompañé a los 2 compañeros a cenar y luego a jugar al golf después. No entendía por qué 2 jovencitas querían jugar al golf. Ni siquiera sabía hacia dónde daba la entrada del campo. Al entrar en un entorno desconocido, me sentí un poco cohibido. Seguí a los 2 compañeros y los vi sacar sus tarjetas de socio con facilidad y guiarme con familiaridad. Había mucha gente en el campo de golf.
Vi a Edward de un vistazo, y luego a Ethan. Finalmente se confirmó que Edward y Ethan conversaban alegremente. Fue realmente difícil comentar sobre esta escena. Además de Edward y Ethan, los acompañaban Ryan y varias personas más que no conocía, pero a juzgar por su ropa, todos debían ser empresarios locales. El lugar donde se encontraba este grupo de personas era visible, y Edward y Ethan eran jóvenes talentos con una apariencia que no era inferior a la de las estrellas. Naturalmente había curiosidad y escrutinio por todas partes, y la compañera de clase que me trajo aquí también los vio. Conocían a Ethan y parecían conocer a los jefes locales, pero ninguno conocía a Edward. Aunque no lo reconocieron su marca de ropa, Ryan, que lo seguía, y el Patek Philippe que llevaba en la muñeca. No teníamos intención de saludar a Edward ni a los demás, así que los tratamos como dos grupos de desconocidos que venían a jugar. Inesperadamente Edward también levantó la vista, nos vio no muy lejos, me miró, sonrió de repente y me dijo con dulzura, ven aquí. Los compañeros que me acompañaban estaban confundidos, probablemente adivinando con quién hablaba. Levanté el pie y caminé lentamente. Me tocó la cara, hace mucho frío, ¿por qué no te pones más ropa? Luego tomó el abrigo que tenía a su lado y me lo puso. Entonces me tomó de la mano, sonrió y les dijo a quienes me acompañaban, les presento, esta es mi esposa, Lily. La cara de Ethan se puso fea de repente, la mayoría de los hombres de negocios son muy dulces. Supongo que ni siquiera vieron mi aspecto, pero empezaron a elogiarme, diciendo que tengo temperamento y que le iba muy bien a Edward. Cada vez que hablaba más, la cara de Ethan se ponía más fea, a nadie le importaba mi vida ni mi muerte. Aunque no me importaba lo que pensara Ethan, me costaba mucho no sentirme avergonzada en esta situación donde mi exnovio y mi novio actual se conocieron. Estaba a punto de decir algo con cara de enfado cuando oí la fría voz de Ethan, Edward es tu marido. Edward se quedó atónito, mirando a Ethan y luego a mí. Lo admití, miré a Edward y le dije, es la persona de la que te hablé antes. Edward respondió, frunció el ceño y miró a Ethan. Su anterior aprecio y reconocimiento por él desapareció al instante, dejando solo insatisfacción. Soltó mi mano y preguntó, ¿puedo hablar un minuto? Ethan no se negó, y los dos nos marchamos juntos. El resto del círculo me rodeó, y los dos compañeros parecían estar cotilleando y compartiendo. ¡Qué suerte tienes! Ethan se fue y llegó un chico guapo. ¿Salvaste el universo en tu última vida? Pensamos que era una pena que rompieras con Ethan, pero resulta que conociste a alguien mejor. ¿Quién es esta persona? Es mestizo. Es demasiado guapo, ¿verdad? Si no me equivoco, parece tener ojos azules, pero cabello negro y piel blanca y radiante. Es, sin duda, el mejor. Los dos hablaron sin parar, jurando aprender de mí sobre las 3 generaciones de antepasados de Edward. Me preocupaba que Ethan y Edward se pelearan, así que no tenía intención de responder a sus dudas. Simplemente ladeé la cabeza y miré a Edward. Inesperadamente nadie reaccionó. Edward dijo unas palabras y luego regresó, mientras Ethan me miraba con tristeza y se alejaba a trompicones del campo de golf. De hecho, nunca le tuve un odio profundo. Mirando atrás, ha sido muy bueno conmigo desde la infancia. La única vez que no se portó bien fue antes de que rompiéramos. Pero si te pones en su perspectiva, no es difícil entenderlo. Nunca lo he culpado, ni le he pedido que se convirtiera en un santo y se quedara conmigo pase lo que pase. Es como dicen los mayores, las palabras son como el agua derramada. Sé que no quería decírmelo en ese momento, y también entendí en los días siguientes que solo me dijo que me fuera porque estaba molesto un rato, pero por desgracia, ya no hay vuelta atrás. Ethan y yo, tal vez cuando nos volvamos a ver en el futuro, simplemente nos saludemos y ya está. Ni siquiera podemos ser amigos. 20 años de relación finalmente se convirtieron en desconocidos. Solo puedo suspirar porque el destino es tan frágil como un viajero que se encuentra por casualidad. De camino a casa después del campo de golf, Edward conducía y yo iba en el asiento del copiloto. Como siempre le hice algunas preguntas sin sentido que siempre contestaba con gusto. Edward, ¿puedo comer sandía después de llegar a casa? Claro, ¿y luego puedo leer tu libro? Claro, ¿y luego puedes abrazarme para que duerma esta noche? Claro.
Tras decir el último sí, sonrió para sí mismo antes de que pudiera volver a preguntar, Lily, no preguntes más. Sabes que estoy de acuerdo con todo. Giré la cabeza para mirarlo. Los coloridos letreros y farolas de las tiendas que se retiraban una tras otra le iluminaban el rostro, desdibujándolo en una sombra clara y oscura. Su expresión era feliz, y lo miré fijamente durante todo el camino. Con un latido de alegría, me felicité incontables veces. Fue un placer conocer a Edward. Cuando Edward le propuso matrimonio, Lily aceptó sin problema, pero siempre le quedó una espina clavada en el corazón, así que la noche que salieron del registro civil, Lily se dio un largo baño. Cuando Edward la llamó por tercera vez, salió de mala gana. Al principio Edward no quería hacer nada, sacó el secador y quiso secarle el pelo, pero ella solo llevaba su camisa, nada más. Edward sintió un calor inexplicable. Era una insinuación, pero también un consentimiento tácito. Lily le tomó la mano, temblando, y dijo, pero quizá me ensucie un poco. Él inconscientemente dijo, ¿no me duché? En cuanto terminó de hablar, comprendió de inmediato lo que quería decir, y sus encantadoras emociones se extinguieron como agua fría. Así que, con voz muy suave, la miró a los ojos y repitió, ¿no te bañaste? Cariño, se nota que estás muy limpia. La levantó y la puso de nuevo en la cama, y comenzó a secarle el pelo, y lo envolvió en un rollo de sushi con una colcha, y no pudo evitar elogiar qué lindo rollo de sushi. Finalmente, haciéndola reír, sostuvo el rollo de sushi contra su pecho y se acostó con un tono suave, cariño, no pensemos en estas cosas infelices en el futuro, miremos hacia adelante, ¿de acuerdo? Esta es la primera vez que me gusta a alguien, y puede que haya algunas cosas que haga mal. Si no eres feliz, dímelo. Comparado con aquellos que han estado enamorados desde la infancia, nos conocimos no demasiado pronto, ¿puedes acompañarme a crear recuerdos más hermosos? Lily se recostó en su pecho, dejó que sus lágrimas cayeran sobre su pijama, y suavemente, Edward besó la parte superior de su cabeza, gracias Lily. Se acercaba la cita de seguimiento entre Lily y la doctora Laura, y Edward había terminado sus asuntos en China, así que regresaron juntos al Reino Unido. En el aeropuerto, Lily vio a Ethan. Ethan estaba de pie no muy lejos observándolos en silencio, sin hablar ni moverse, pero con lágrimas en los ojos. Quizás quería despedirse formalmente. Edward también lo vio pero no dijo nada, simplemente apretando fuertemente los dedos de Lily. ¿Qué le dijo Edward a Ethan en el campo de golf? De hecho, no hubo nada desagradable e incluso los comentarios iniciales fueron bastante educados. Lily me mencionó a ti. Ethan no dijo nada, esperando su siguiente frase. Edward dijo, ella dijo que eran novios de la infancia, así que no lo entiendo aún más. Ya que llevan tantos años juntos y te gusta, ¿por qué quieres entristecerla? Ethan dijo, ¿qué pasó entre nosotros no tiene nada que ver contigo. Edward parecía estar escuchando un chiste. ¿Entre ustedes? Corrigió, no habrá un tú en el futuro. Tú eres tú y ella es ella. Miró el cielo azul y de repente recordó, qué buen tiempo hacía el día que conocí a Lily. Es una lástima que prefiera mirar esa mimosa fea que a mí, un chico guapo de 59 centímetros con abdominales. ¿Sabes cuántas pastillas tomó durante los 6 años de tratamiento contra la depresión en el Reino Unido? 2190 días, una al día, 2 o más pastillas cada vez. ¿Sabes que los antidepresivos tienen efectos secundarios, náuseas, anorexia e insomnio? Ella los ha experimentado todos. Ethan lo miró de repente. No sabía que Lily tuviera depresión. Edward parecía hablar consigo mismo, pero en realidad le hablaba a él. ¿La has visto cuando está enferma? Ve con claridad, pero dice que no. El sol brilla con fuerza, pero tropieza fácilmente con la piedra bajo sus pies, y no puede levantarse por un buen rato. Solo puede preguntar con impotencia si hay alguien cerca. Siempre se despierta llorando por las noches, pero no recuerda qué pesadilla tuvo. A veces quiere suicidarse. Cuando sale al balcón a tomar el aire, tengo que preocuparme un buen rato y estrujarme el cerebro para convencerla de que vuelva a la habitación. Hice todo lo posible por alimentarla, pero no consiguió subir de peso. No llora de tristeza ni ríe de alegría. Está emocionalmente confundida y no puede ir a la escuela.
Solo puede tomarse un tiempo para sentarse en el estudio una tarde y observar a esos estudiantes llenos de energía dibujar hermosos dibujos en papel. Ethan, admiro tu inteligencia y aprecio tu capacidad para crecer con fuerza propia. Capacidad para acumular una fortuna enorme rápidamente, pero no eres adecuado para ella. Lloró y rió en mis brazos. Era como sostener un rompecabezas roto. Lo fui armando poco a poco durante 6 años y finalmente lo volví a armar. Espero que te alejes de su vida. Sin ti, solo estará mejor que ahora. Edward repitió una frase tras otra, y el rostro de Ethan palideció poco a poco. Finalmente pareció incapaz de escuchar e interrumpió la voz de Edward: deja de hablar. Edward logró su objetivo, sonrió y extendió las manos con buen humor. Bueno, entonces no diré nada, cuídate. Ethan vio a Edward regresar al lado de Lily. Obviamente no estaba dispuesto, pero no pudo dar un paso y se acercó como si no supiera nada. Solo podía pensar en Lily de niña, con su carita blanca y tierna. Al ver a un anciano, lo llamaba dulcemente como si tuviera miel en la boca. No había nadie en el vecindario que no la quisiera. Más tarde, cuando creció, los 2 mayores de la familia Dean seguían llamándola bebé todo el tiempo, y le dolía como si se estuvieran protegiendo los ojos. Si no fuera por él, podría haber sido muchísimo más feliz de lo que es ahora. Fue por él que sufrió tanto. Ethan sintió un dolor agudo en el pecho. Inconscientemente imaginó la escena de Lily enferma, pero no soportaba ni siquiera pensarlo. Miró a Lily, protegida por Edward a lo lejos. No se le daba bien hablar. Dijera lo que dijera la otra parte, solo asentía y sonreía, pero esas sonrisas no eran forzadas. De vez en cuando miraba a Edward y bajaba la cabeza cuando éste le devolvía la mirada, como un gatito travieso, atrayendo la atención de los humanos y luego ignorando a los estúpidos, con un toque de inocente vivacidad. Ethan finalmente comprendió lo estúpido que era al seguir fantaseando con volver con ella. Obviamente la había perdido por completo hacía mucho tiempo. Una noche Lily recibió una carta manuscrita de Edward que empezaba con para Lily y terminaba con buenos sueños. Era la primera vez que veía a Edward escribir una carta tan larga, desde el primer encuentro hasta ahora, analizando sus sentimientos y expresando con sinceridad que me gustas mucho. Al final de la carta decía: es tu apariencia lo que me hace creer en el amor a primera vista. Lily, como dijiste antes, el amor es un sentimiento y tienes razón. Solo cuando te enamoras a primera vista, tu corazón es como un volcán que despierta de un sueño profundo, con el calor y el ardor extendiéndose por todo tu cuerpo. Porque es tan precioso y excepcional, es una experiencia que jamás volverá a ocurrir en esta vida. Lily, tengo muchísima suerte de haber vivido un momento tan precioso.